Hay grandezas que superan nuestras capacidades e incluso que superan nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestras ilusiones. Y esas grandezas que superan nuestra capacidad están justamente, se ponen en evidencia cuando nuestros límites afloran, cuando nuestras flaquezas afloran, cuando no podemos hacer nada, como cuando un huracán llega, ¿no? Como cuando la fuerza de la naturaleza muestra lo que tiene y lo que es. ¿Y por qué partimos de allí? Porque justamente hay una sentencia en el contenido de este evangelio que es el contenido central de la palabra de Dios hoy. Y es: ¿de qué te engrandeces? ¿De qué te ensoberbeces? Y esas grandezas, ¿de qué dependen o de quién dependen? Si hay algo extraordinario en Dios, es que no desborda. No obstante su poder, no obstante su fuerza, no obstante su grandeza, Dios no desborda. Y quiero empezar con una historia de un hombre que me enseñó esto, que quiero trasladarle más allá de palabras, quiero hacerlo con la vida. Yo a ese hombre le aprendí justamente eso que la palabra de Dios hoy nos propone. En alguna oportunidad en la República Dominicana se encontraban este hombre con otro hombre, ya los dos descansan en paz. Y los dos pues ostentaban no solamente unas profesiones, unas carreras, sino buenos nombres en sus profesiones y en sus carreras. Eran unos eruditos en ese ámbito. Y fueron invitados a una universidad justamente a hablar de ese tipo de temas. Y hicieron alarde de sus conocimientos hasta que ya no más. Y obviamente tenían asombrados a muchos. Pero este hombre, que respiraba humildad por todos sus poros, nos contó que había recibido la lección más grande que había recibido en su vida. Y es que uno de esos hombres que estaba ahí, también un colega en su profesión, pero nativo del lugar, se acercó. Parece que, no sé si el mar estaba cerca, no lo sé, pero obviamente porque la lección fue esa. Y se acercaron un poco a contemplar el horizonte y el mar. Y este hombre, el originario del lugar, o sea, y que formaba parte del auditorio que escuchaba la erudición de estos dos, les dijo: observe el mar, contemple el mar. Es muy grande, ¿no? Y le decía a este otro personaje: sí, muy grande. Y le dijo: sin embargo, no desborda. Sin embargo, no desborda. Y dice este hombre que es la lección más grande de humildad, y él asocia justamente esto con Dios. Dios, a pesar de su grandeza, dice el apóstol San Pablo en otra de sus cartas, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, dice, se despojó de su condición, de su rango, y pasa actuando como un hombre cualquiera. Incluso se somete y llega hasta la cruz. Justamente asume nuestra condición, se despoja de su condición, de su rango. Incluso se despoja de su honra, de sus bienes, todo. Porque la cruz es lo que nos refleja eso. Se despoja de todo, de su dignidad, de su rango, de su honra. Quedó desnudo de todo y se hace un servidor. Miren que en contraposición, la sociedad y el mundo nos plantea
justamente otro tipo de grandezas. Grandezas que nos ponen en conflicto unos a otros, unos con otros. Nos ponen a competir y peleamos por la razón. Peleamos por un gusto, por una o que otra cosa. Nos pone en conflicto. Por eso me llama la atención en la primera lectura, las dos primeras líneas. ¿Qué es más apetecible? ¿Una persona generosa o una persona humilde? Dice el libro, una persona humilde. Y en otra parte de la Escritura, Jesús nos invita a eso, porque eso es lo que caracteriza justamente a Jesús. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Esos atributos los traslada no solamente como un mandamiento, sino como una característica esencial de todo cristiano, la que nos debe distinguir a todos los que estamos aquí convocados a esta mesa, a este altar, a esta palabra de Dios. Un cristiano, ¿saben por qué se distingue en su diario vivir? Por la mansedumbre y la humildad. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿O no? Por eso nos deben distinguir en todo lugar, situación y circunstancia a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios tiene una sentencia. ¿Qué pasa con el que en buena voluntad y en buena disposición y sobre todo en actitud de aprenderle al maestro y del maestro no lo hace? ¿Qué le sucede? ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa si usted no es humilde? El que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. ¿No? ¿Usted quiere grandeza o quiere humillación? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Y cada instante y cada momento y cada circunstancia, cada situación del diario vivir, ¿sabes qué nos propone? Un ejercicio vital para ser y hacer humildes y mansos. Una oportunidad para ser como el maestro. Y no solamente una oportunidad para ser como el maestro, sino una oportunidad para ser hermanos. Esos planes de superación en el que nos monta la sociedad y el mundo, ¿sabes qué ha hecho? Forjar tiranos y tiranizados, esclavizadores y esclavos, ganadores y perdedores. ¿Estamos o no? Mis hermanos, usted y yo queremos una sociedad nueva, ¿verdad? Una familia nueva, ¿verdad? Una iglesia nueva, ¿verdad? Un mundo nuevo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el camino? Ese. De lo contrario, ¿sabes en qué se queda nuestra piedad? En pura religiosidad intrascendente, que calma la conciencia, domingo a domingo, y nada más. Y nos convertimos en cumplidores de ritos y una vida intrascendente y una vida infeliz y una vida vacía. Porque por donde quiera que tú vas, trabajo, sociedad, familia, iglesia, ambiente, vivimos en conflicto, unos con otros. Y nos decimos que nos amamos mucho y nos queremos mucho. Y lo más grave, ¿sabes qué es? Que el mayor conflicto, ¿sabes con quién lo tienes? Que parece un sparring. Aquel que convives, aquel que es tu ser querido.
aquel que se ha comprometido contigo, incluso a dar la vida por ti. Son tus hijos, es tu pareja, son tus parientes. Y ahí puedes ampliar el radio de tu acción. Nada nuevo. Porque por donde vayas te encuentras un conflicto o no. Piense su empresa, piense su trabajo, piense su entorno, piense su ambiente familiar. Y créeme, eso no se resuelve echándole tierrita. Eso no se resuelve así. ¿Sabes qué significa esa propuesta del mundo de ser el primero? En términos del Evangelio, ¿sabes qué significa el primero? Cuando aquel que se despojó de su rango y de su condición se hizo el último y se hizo servidor, se hizo el primero en amar, en perdonar, en comprender, en justificar, en perdonar. Por eso la mansedumbre y la humildad, ¿sabes qué es? Es una actitud que distingue y que nos distingue a un cristiano, cualquiera que sea, en todo tiempo y lugar. Porque mira, si tú y yo en buena voluntad no asumimos esa línea que el maestro trazó para todos los cristianos, si no lo hacemos por opción, por vocación, nos tocará por determinación. ¿Sabes cuándo uno es humilde? Cuando empieza a vivir al límite, sus propios límites. ¿Te has visto acaso alguna vez enfermo? ¿Limitado? ¿Postrado? ¿Dependiente? ¿Impotente? ¿No te has visto acaso así? ¿Sabes a qué se parece eso? ¿Sabes qué es lo más parecido a eso? A la humildad. Que generosamente tú y yo estamos llamados a vivir. Para construir, para redimir, para restaurar, para sanar. Con todo el respeto que ustedes se merecen. Y en el buen sentido de la palabra y sin morbosidad. ¿Usted se ha contemplado desnudo, desnuda? En el buen sentido de la palabra. Y emulando un poquito a Job. ¿Qué responde Job después de toda su tragedia y después de todo su drama y después de toda su experiencia justamente de Dios? ¿Qué responde Job al final de sus días? Cuando incluso fue reclamado por el diablo. ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job? Dígamelo usted. Entonces, ¿dónde está mi grandeza? ¿Sabes dónde está tu grandeza? En tu dignidad, en tu voluntad y en tu libertad. Eso que nadie puede quitarte y de lo que nadie puede despojarte, pero que nadie tampoco puede agregarte, porque justamente esas grandezas que superan nuestras capacidades son añadidos que la sociedad del mundo y mis criterios me han vendido. Me han vendido como humo. ¿Te ha comprado humo alguna vez? ¿No le han vendido humo? No. Todos los días. Usted y yo compramos humo. Todas esas ilusiones que se llaman dignidad y en las cuales dejamos montar nuestra propia vida y que al final, cuando menos piensas, se desvanecen. Compramos humo
Cuando compramos ilusiones. ¿No? ¿Sí ha comprado humo? Claro. Y le han vendido humo. Por eso, mis hermanos, y esto se lo digo desde una experiencia personal muy hermosa, que quiero compartírsela si ustedes me lo permiten. A mí me ha hablado Dios con la vida, a mí me gusta hablar con la vida. En alguna oportunidad Dios me puso, sin tener capacidad, me puso a sustentar una tesis para un grado superior. No vale la pena decir qué grado. Y tenía que defender esa tesis. Y fue justamente el día del Sagrado Corazón de Jesús. Coincidió. Celebré la Eucaristía y 2 hermanos sacerdotes me acompañaron ese día, celebramos solos, porque era temprano, y yo salía a hacer mi examen. Defender una tesis es presentar un examen, una evaluación. Pero yo no contaba con que mis hermanos me iban a acompañar. Primero, no pidieron consentimiento. Y obviamente, cuando uno va a presentar una evaluación, un examen, uno no está del todo tranquilo. Yo estaba nervioso. Y entonces, pues uno a presentar un examen no lleva ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, ¿o sí? Es lo que menos quiere uno. Pues ellos me dijeron, no, te acompañamos. Yo, sí, bueno. Pero en las lecturas de ese día, ¿sabes cuál era esa lectura? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a mí eso se me quedó esa frase. Pero esto no es una experiencia sobrenatural. Cuando yo salía de la casa para dirigirme a la universidad, era como si hubiera escuchado una voz que me dijo, prepárese para la humillación. Pero como a tu mente vienen tantos pensamientos que tú no les prestas atención y no sabes en un momento determinado clasificar, prepárese para la humillación. Cuando llegué, pues obviamente en un auditorio, y me dice uno de los hermanos sacerdotes que iba conmigo, me dijo, viene para acá. Eran unos hermanos laicos que compartían la misma espiritualidad con nosotros. Y viene con un grupo. Entonces, por mi condición, por mi carácter, por mi temperamento, les tengo que explicar todo esto para que me entiendan. Pues yo no soy Primero estaba nervioso, segundo no quería a nadie más. Yo iba a presentar mi examen y salgo de esto. Y resulta que este grupo de personas muy queridas llegaron con banderas. La bandera colombiana y la bandera de la región, del país. Es que no quiero dar mucha pista. Y llegaron en un carnaval. Entonces, vayan entendiendo. Entonces, listo, se acomodaron y todo eso. Empezó la tesis y la defensa de la tesis te dan a ti media hora, 45 minutos, yo no me acuerdo. Y después pasa cada moderador, cada evaluador y te empieza a preguntar. Perdónenme que les cuente esto porque aquí viene la gran lección. Esa ha sido una lección de mi vida. La lección más hermosa que yo he recibido de Dios y de la vida. Por eso las quiero contar porque de pronto a usted le puede edificar. Y entonces, cuando había un moderador que le dio a esa tesis como nada. Y entonces, pues obviamente de eso se trata. Es tu tesis, tú tienes que defenderla. Y entonces él preguntaba, la atacaba, por todo lado atacaba, y yo respondía, y era un toma y dame. El carnaval que había llegado al auditorio, porque eso es abierto, pues se fue aplacando, porque la situación era tensa, muy tensa. ¿Sabe qué terminó haciendo el carnaval? Se pusieron a rezar el rosario. Era rezando el rosario, la cosa estaba complicadísima. Pero hubo un momento en que yo me di por vencido.
Yo me di por vencido. Y entonces yo renuncié al argumento. Yo renuncié al argumento porque vino a mi mente algo que para mí fue una tentación y era haber renunciado al argumento. Y yo dije, yo me equivoqué con este argumento, esto no es para aquí, así que, excúseme, esto no es para aquí. Y renuncié. ¿Y saben qué pasó? Ellos siguieron como si nunca me hubieran escuchado lo que yo dije. Yo estaba renunciando al argumento. Y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron dándome como ellos querían. Al final yo estaba muy golpeado. Terminó, el jurado sale y se encierra en un cuarto, deliberan y después entran y dan la calificación. Yo lo que menos esperaba era un título. Yo esperaba que el argumento pasara, porque ese era uno de los objetivos de ese estudio. Y cuando la respuesta fue que, claro, yo pasé, pero el argumento no pasó. Entonces yo quedé derrumbado. Sin embargo, en mi discreción todo esto, como aquí habían cámaras por todo lado. Y entonces el hermano que me había acompañado estaba con su teléfono y como ahora usted no sabe quién lo está viendo y dónde lo están viendo, pues grabó todo y al tiempo estaban conectados y eso no era lo que yo quería. Final, me van a felicitar, pero yo por dentro estaba muy mal, muy golpeado, muy mal. Y me dan el título, pero el argumento no pasó. O sea, eso a mí no me interesaba. Para no alargarle más la historia, ¿sabes qué me dijo Dios? Era un doctorado. En el momento en que yo recibo el título y contemplo ese panorama, Dios me dijo, el doctorado que yo quiero para ti es la mansedumbre y la humildad. Tan claro como que los estoy viendo yo a ustedes. No vi a Dios, lo escuché. Y el camino para la mansedumbre y la humildad se llama la humillación. Se lo repito. Eso cada vez que yo lo recuerdo, a mí me emociona, no por el mal rato, me emociona por la experiencia tan hermosa. El camino, el doctorado que yo quiero para ti es la mansedumbre y la humildad. Y el camino es la humillación. Por eso, mis hermanos, en un acto generoso, Dios se despoja de su condición. Dios se humilla y nos enseña el camino de la grandeza. Por eso, no podemos seguir comprando humo. No podemos seguir comprando humo, ni viviendo del humo. Esas son las... ¿Con qué iniciamos esta reflexión? ¿Quién la recuerda, la primera frase? Grandezas que superan nuestra capacidad. Humo que nos vende la sociedad, el mundo, el demonio y la carne. Dignidad que nos vende el mundo, el demonio y la carne. Dignidad que ya Dios nos dio. Que ya tenemos, pero que no disfrutamos. Porque no reconocemos, no la contemplamos. Entonces, ¿sobre qué se sustenta la seguridad nuestra? Sobre esas grandezas que hoy son y mañana no son nada. Por eso, en buena voluntad y en un acto generoso, Dios nos invita justamente a eso. Justamente a eso. A ser servidores. A ser servidores. Y el servidor va más allá de lo que sirve. El servidor no solamente da en el servicio, se da. Y eso es hablar de la entrega de la entrega. Esa es la humildad que nos enseña Jesús en la cruz. La entrega de la entrega. Y por eso, si yo en buena voluntad no aprendo del maestro, ¿saben qué me enseña? La vida, las circunstancias.
las situaciones. Y entonces viviré en conflicto toda la vida. Viviré en conflicto, chocando con todo y contra todo, y con todos. Excúseme que haya hablado en primera persona, mis hermanos, pero para mí ha sido de las cátedras más hermosas que yo haya recibido en mi vida. Y hay que entenderla pronto. Hay que entenderla pronto. No hay que permitir que sigan pasando la vida y los días y que yo me haga daño y siga haciendo daño a otros que tal vez tú quieres amar y que tal vez te aman y que esperan tu mansedumbre y tu humildad, mi mansedumbre y mi humildad.